Muy buenas tardes, profesora. Hoy nos toca hablar sobre la antropología de los procesos simbólicos, el interpretativismo de Clifford Geertz. Mi grupo está conformado por Kevin Mesa, Damaris Quesada y mi persona, Grace Díaz Creces. Clifford Geertz nació en San Francisco en 1927. Él es un antropólogo cultural contemporáneo. En la segunda mitad del siglo XX, la antropología experimentó un cambio significativo en su enfoque, pasando de una visión universalista y objetiva a una mayor atención en la diversidad cultural y las interpretaciones subjetivas de las personas. En este contexto emerge el interpretativismo de Clifford Geertz, cuyo enfoque se centra en el simbolismo cultural y la comprensión profunda de las prácticas humanas desde las perspectivas locales y globales. En esta ocasión explicaremos el surgimiento del interpretativismo en su contexto histórico, diferenciándolo de las perspectivas clásicas, y analizaremos por qué Hertz es considerado un representante principal de la posmodernidad. Luego examinaremos las novedades que trajo esta corriente a la antropología, tomando en cuenta sus dos miradas distintivas, la mirada local y la mirada global. Finalmente, detallaremos en qué consiste esta corriente, identificando sus características clave y utilizando ejemplos concretos para facilitar la comprensión de su temática. Ahora les voy a hablar sobre los contextos históricos y la diferenciación de perspectivas. El interpretatismo de Clifford Geertz emerge en un momento de cambio histórico y transformación en la antropología. Las perspectivas clásicas que dominaron el campo en los siglos XIX y principios del siglo XX buscaban establecer leyes universales y descripciones objetivas de culturas exóticas. Estas perspectivas, influenciadas por el evolucionismo y el funcionalismo, no daban suficiente importancia a la subjetividad de los individuos y a las interpretaciones locales. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, la antropología moderna comenzó a cuestionar estas narrativas localizadoras y a centrarse en la diversidad cultural y en cómo las personas atribuyen significados a sus vidas y prácticas. En este contexto, Hertz se destaca como un exponente de un nuevo enfoque. Su interpretativismo no solo rompió con la búsqueda de leyes universales, sino que también abrió la puerta a una nueva perspectiva más relativa y contextualizada de la cultura. Hertz se alinea con las corrientes postmodernas, por las corrientes postmodernas que critican las narrativas totalizadoras y desafiando la idea de una realidad objetiva y universal. La antropología de los procesos simbólicos, como se presenta en la perspectiva interpretativa de Clifford Geertz, eh, hace de que su enfoque sea novedoso. ¿Por qué su enfoque es novedoso? Ya que se centra en lo que es comprender las culturas y sociedades humanas a través de la interpretación de símbolos, significados y contextos locales. Geertz se destaca o se destacó por su método de la descripción densa. ¿Qué es lo que implica la descripción densa? Que se inmerse o una inmersión profunda en el mundo de la cultura de los sujetos a estudio y una atención meticulosa en los detalles simbólicos que conforman una vida cotidiana. Esta perspectiva de Clifford tiene dos miradas claves, según Geertz. Introduce para analizar los procesos simbólicos, tanto la mirada global como la mirada local. La mirada local adopta la perspectiva de los actores locales. Lo que quiere decir que siempre abogó por la importancia de adoptar esta perspectiva de los actores locales al interpretar su cultura, en lugar de imponer categorías y teorías preconcebidas. Él creía que los antropólogos deberían esforzarse a comprender la cultura desde dentro, como las personas de la cultura misma, para que ellos pudieran comprender por qué ellos dan el significado y dan el sentido al mundo de esa cultura, de ese grupo social, y asignan significados a las acciones, objetos y rituales. Geertz también argumentaba que los antropólogos deben sumergirse en el contexto cultural y desde adentro.
para captar la complejidad de las prácticas simbólicas y implicaciones de lo que implicaba. También tenemos lo que es la mirada global. Clifford, en el contexto de su enfoque interpretativo, implica reconocer y considerar influencias y conexiones más amplias que afectan a las culturas locales. Aunque él siempre enfatizaba lo que era que se haga una descripción densa, o sea, que se adentre a la cultura que se está estudiando, que es objeto de estudio, para que se pueda comprender por qué sus acciones, por qué los rituales, por qué le dan ese significado a los símbolos, por qué el significado de cada cosa, ¿no? Del mundo de esa cultura. También reconocía que ninguna cultura que existe, tenga un aislamiento completo y que las interacciones globales que desempeñan un papel significativo en la configuración de las realidades locales. Aquí hay tres puntos claves o tres aspectos claves de la mirada global de Gertz. Primero, las interacciones globales. Gertz, Gertz reconoció lo que era el impacto también sobre la economía, que las fuerzas económicas tienen gran manera de influir en las prácticas culturales. Por ejemplo, la globalización económica puede ser una fuente de trabajo, también del comercio y eso, también la difusión de ideas y tecnología. Gertz comprendía que las tecnologías a través de los medios de comunicación pueden tener un impacto de las procesiones culturales y cómo las personas interpretaban el mundo que los rodeaba. Bueno, las características claves del interpretativismo de Hertz se caracteriza por tener varias dimensiones que lo único que hacen eh, en el ámbito antropológico. Bueno, una de las características principales es que es el énfasis en el simbolismo. En esta, los seres humanos, cree que los seres humanos otorgan significado a través de los símbolos y que estos símbolos son fundamentales para comprender la cultura. Y un claro ejemplo de eso es que en un análisis de los rituales en África, que aquí en esto se hace que explora que con los actos aparentemente simples están cargados de significados espirituales que son demasiadamente profundos. Otra de las características sería la descripción densa, que en esta Hertz aboga por una descripción más detallada, que va más allá de los aspectos superficiales. Y en esta descripción densa, captura los significados y las interpretaciones subjetivas. Este, bueno, y aquí un ejemplo sería que un estudio sobre el comercio en África, Hertz no se limita a describir las transiciones comerciales, sino que estas transiciones están embutidas ya sea como valores sociales o como valores culturales. Y por último, una de las últimas características sería mirada local y mirada global. En esta Hertz propone que para la mirada local, las perspectivas individuales y para la mirada global, es para conceptualizar estas perspectivas dentro de un marco más amplio. Esta dualidad permite una comprensión más completa de las culturas. Por ejemplo, al explorar un concepto de Jomblo en Indonesia, se puede analizar tanto su significado local como el contexto cultural más amplio. Bueno, ya para concluir sobre todo el tema, es que el interpretativismo de Clifford Hertz surge en un contexto de cambio histórico en la antropología, desatando las perspectivas clásicas y abrazando la diversidad cultural y subjetiva humana. A través de su enfoque por el simbolismo y sus dos miradas distintivas, que es en la local y en la global. Es la forma en que entendemos y estudiamos la cultura y su enfoque es que enfatiza la importancia de comprender los significados subjacentes y las interpretaciones
de las prácticas culturales. Bueno, y por último, siguiente. Bueno, y por último, aquí hemos hecho un par de preguntas. Que la primera pregunta consiste en que, ¿cuál es la principal contribución del interpretativismo de Clifford Geertz? Bueno, la principal contribución del interpretativismo de Geertz es que enfatiza la interpretación profunda de los símbolos y sus significados culturales desde desde las perspectivas de los actores locales. Bueno, y ya como una segunda pregunta, que sería ¿cómo equilibra Hertz la mirada local y en su enfoque? Bueno, en este caso, Hertz aboga por la mirada local y la mirada global, que al analizar estos procesos de símbolos, por un lado, enfatiza la importancia de comprender las culturas desde dentro, adaptándose a la perspectiva de los actores, ya sean locales, y explorando cómo asignan sus significados a acciones y a símbolos. Muchas gracias.